la palabra judaísmo, entonces, ¿de dónde no la sacaron? ¿De dónde apareció esa palabra? Ustedes saben, en el hebreo no existe la palabra ismo, es algo moderno que en hebreo el siomet, el final ut, suele ser como ismo, por ejemplo, sionismo, sion ut, y así sucesivamente, judaísmo, yahad dut. Entonces, pero es algo moderno, eso es algo del hebreo que se empezó a desarrollar hace 200 años, del hebreo de antaño, el hebreo clásico, no existe el ismo. Entonces, ¿de dónde nos metieron esta palabra judaísmo? Les voy a decir un poco sobre la evolución de la palabra judaísmo, eh, empezando por judaísmos, judentum, y después terminando por judaísmo. Un segundo, listo. La primera vez que tenemos el origen, la primera documentación que tenemos de la palabra judaísmo, ya les digo de dónde es, pero quiero verlos para explicarles el contexto. Todos sabemos la historia de Hanukkah, ¿verdad? ¿Qué pasó en Hanukkah? El pueblo judío estaba bajo el régimen de los griegos, los seleucidas, después de que Alejandro Magno conquistó la tierra de Israel, etc. El pueblo judío, esa tierra estaba dominada por un imperio ajeno de Europa, que vino y nos colonizó. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el milagro de Hanukkah? El milagro de Hanukkah es la independencia nacional. Muchos creen, no, el milagro es la jarrita de aceite que se multiplicó 8 días, ¿verdad? Ese realmente no es el milagro porque eso realmente no se trae en muchas de las fuentes, incluso cuando ustedes leen el Sidur, Alan y Simran y Flaot, los milagros que hicieron son por la guerra, que poquitos le vencieron a muchos. Habla más de la liberación nacional de Israel, mucho más de que hayan multiplicado aceite. Por ejemplo, en el Tanaj hay una historia de Elisha, un profeta que él multiplicó aceite, jarras y jarras de aceite. ¿Por qué no hay una fiesta para eso? De que Eliseo multiplicó el aceite, si el milagro es el aceite. Es porque el milagro de Hanukkah no es el aceite, sino la independencia nacional de que pocos, los judíos pequeños, logramos vencer a un imperio colonialista que estaba aquí y lo expulsamos y descolonizamos nuestra tierra. Es el milagro. Y sobre ese milagro y sobre esos eventos se escribió una serie de libros llamados los libros de los macabeos, que no entraron en el Tanaj, son Sfarim Hitzonim, son libros apócrifos, como la valija de apócrifos, acá citando a nuestro host. Y bueno, el libro de Macabeos 2, hay una serie de libros de Macabeos, el segundo libro es el que aparece la primera vez la palabra judaísmo en la historia. A ver cuánto tiempo vamos, listo. La primera vez, este libro fue escrito por Jasón de Cirene y Yason Mikrene, que es una ciudad en el norte de África. El punto es que él era un judío, que lo que se cree es que el libro de los Macabeos originalmente eran 5 libros, pero el libro de los Macabeos que tenemos hoy en día es un resumen de eso y escrito en griego. Y acá es la primera vez que aparece la palabra judaísmo, judaísmos, como está escrito acá arriba, no sé si alcanzan a ver, pero judaísmos. ¿Y a qué hace referencia? La primera vez que aparece es Jasón de Quirene diciendo que los valientes que lucharon por el judaísmo y muy pocos vencieron a muchos y liberaron Jerusalén. Acá no está, el Señor acá no está hablando mucho de religión, acá está hablando es de una guerra. Este es en la foto, ven a Matitiao, el macabeo, Matitiao Macabí, o a Hashmonai, más acertado, el Hasmoneo peleando contra el ejército griego. Y acá vemos que la primera vez que aparece la palabra judaísmos, la palabra judaísmo en griego, es sobre una guerra, sobre algo nacional. Ahora, se ha estudiado mucho este tema y la idea judaísmo viene les doy un contexto, en la filosofía griega, la filosofía aristotélica más precisamente, se desarrolló algo llamado la idea. Idea, ¿qué es? Idea es el conjunto de todo lo que abarca un concepto. Por ejemplo, la idea judía. ¿Qué es la idea judía? Es el conjunto que abarca la filosofía judía, la espiritualidad judía, la cultura judía, la nacionalidad judía, la política judía, todo eso, el idioma judío, todo lo que abarque la vida del judío se reduce en la idea judía. Pero en griego no dicen la idea judía, sino dicen judaísmos. Eso es el judaísmos. La idea helenista es el helenismos. Entonces, lo que ocurre con los macabeos es una batalla entre el judaísmos y el helenismos, es decir, entre el judaísmo y el helenismo.
no es una pelea religiosa, porque el helenismo no es una religión, esto es claro para nosotros, el helenismo es una forma de ver el mundo, de distinta forma de gobierno, distinta forma de cultura, el gimnasio, etcétera, etcétera, y la forma de vida judía es otra. Y esto no estamos hablando solo de espiritualidad, a esto es a lo que realmente se refiere. Les doy otra cita también de Sefer HaMaccabim, del libro de los Macabeos, que Yehuda Maccabi, supuestamente es un dibujo de Yehuda Maccabi. Yehuda Maccabi y sus compañeros reclutaron a personas que se mantuvieron fieles al judaísmo, a esa idea a la idea judía. Y así es como combatieron para poder, el combate de poder, que el judaísmo esté por encima del helenismo. Conclusión de lo que hemos dicho acá, que el origen de la palabra judaísmo no es religioso, es político, es nacional, es cultural. Nuevamente, nos metieron en la idea de que el judaísmo es una religión, pero su origen no tenía que ver con eso. Dato curioso, la palabra judaísmo también aparece en griego, judaísmos, en el Nuevo Testamento. Este es Shaul Mitarsus, Pablo. Este es Pablo, y él habla también que él era como, pues Pablo acá cuentas que él fue fariseo, dice, y dice que él aventajaba a muchos en su nación, nuevamente, él habla del factor nacional, o muchos en mi pueblo, en mi gente, también hay quienes lo traducen así, y las tradiciones, nuevamente vemos que es el conjunto de todo, de la nación, de la espiritualidad, pero no tanto de religión, ¿ok? Entonces ya analizamos judaísmo y vamos a pasar a Judentum, que esta es la segunda fase de la charla, que acá es donde se empieza a poner un poco más complejo, más interesante quizás. Yaakov Katz es uno de los más grandes historiadores de judaísmo y él dijo esta frase que me parece interesante, que los judíos son emancipados durante la escala, no sé si les suena la escala que es, ya hablaremos, pero que el judaísmo no es emancipado. Ya llegamos a esto. Acá les doy un contexto. La emancipación, la escala, es una época en la que, gracias a Dios, la religión empieza a caer y empieza a subir los valores de la iluminación, del intelecto, la enciclopedia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y empiezan a ascender esto en esta época. Para todos, obviamente, menos para los judíos, porque los judíos siempre han sido vistos como algo ajeno. Y entonces, en Alemania aparece un Rav que es uno de los, yo considero que fue un tzadik total, que es Rav Moshe Mendelssohn, que lastimosamente se tiene una mala idea de Rav Moshe Mendelssohn. Yo pienso que era un tzadik y que cuidaba las mitzvot al pie de la letra, entonces bendita sea su memoria. En todo caso, Moshe Mendelssohn fue uno de los judíos más brillantes, sino de todos los tiempos, de su época, sin duda. Para que se den una idea del intelecto de Moshe Mendelssohn, hubo en Alemania, en esta misma época, hubo un concurso de filosofía y Moshe Mendelssohn ganó el concurso de filosofía en Alemania. ¿Saben quién quedó de segundo lugar? Immanuel Kant. Entonces, para que vean el nivel, el voltaje, digamos, de Moshe Mendelssohn, realmente bestial. Y Moshe Mendelssohn realmente él quería que el pueblo judío tuviera un estatus en este nuevo proceso de Estado-Nación, que es en esta misma época en la que se empieza a desarrollar la idea de Estados-Nación. Y Moshe Mendelssohn dice, ¿por qué los judíos no pueden ser también parte de este desarrollo histórico? Que también puedan estudiar en universidades y entrar a Berlín, que en esa época era una ciudad amurallada, a los judíos solo se les permitía entrar por una de las puertas y no a todos los judíos. Y Moshe Mendelssohn dice, no, ¿cómo así? Todos los judíos deben ser. Pero no es tan fácil, digamos, destilar los demonios de 1500 años de historia antisemita en Europa. Moshe Mendelssohn hizo un gran trabajo para tratar de destilar un poco eso, y lo que él hace es que él escribe una obra maestra, a los que lo hayan leído, Kol HaKavod, es Jerusalén. Es un libro en el que Moshe Mendelssohn desarrolla de una forma brutal de por qué el judaísmo es una religión, brutal en el buen sentido y en el mal sentido. Lo que él hace es más que todo como un silogismo, o sea, utiliza las mayores herramientas filosóficas para desconectar al judaísmo de la política.
Es decir, todo lo que hablamos de los macabeos y toda la política que tenga la Torá, es decir, Rey David y todo esto, Moshe Mendelssohn logra, usando la lógica, desconectarlo. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de Moshe Mendelssohn? Decir, miren, el judaísmo no es política, es una esfera distinta. Por lo tanto, una persona puede ser ciudadano y cuidar su judaísmo, su Judentum, su judaísmos, digamos, pero traducido al alemán, el judaísmo es Judentum. Y así empieza en verdad a analizarse el judaísmo es distinto, empieza incluso se crea una serie de estudios llamado Wissenschaft des Judentums, que es la ciencia del judaísmo, y empieza a verse el judaísmo de una forma distinta como se había visto, gracias a la visión, o debido a la visión de Moshe Mendelssohn, que desconecta la política del judaísmo y así crea la religión judía, ¿ok? Y así es como ellos dos eran contemporáneos, que ya lo habíamos mencionado, a Schleiermacher y a Moshe Mendelssohn, que desconectan a la creencia personal de la política, que eso es algo, una visión más bien desde el protestantismo. Y acá lo que hacen es algo muy, muy interesante, y es que ellos hacen un paralelo entre el cristianismo protestante y el judaísmo. Dicen, y esto Schleiermacher lo trae en su libro de la religión, él dice, no, fácil, si el cristianismo es una religión, el protestantismo es una, porque recuerden que Alemania en ese momento era protestante, en esta época. Entonces, si el protestantismo es una religión y derivó del judaísmo hace 2000 años, entonces el judaísmo tiene que ser una religión, entonces, no hay de otra. Entonces, acá hicieron un silogismo un poco, una falacia, en mi opinión, y así es como se inventan la religión judía. Realmente, siglo XVIII es la primera vez que empiezan a decir que el judaísmo es religión. Antes nadie se le había ocurrido tal cosa. Y así, este es el origen de cómo nos volvieron una religión, haciendo un paralelo entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Ok? Hasta aquí vamos todos. Y obviamente, en esta misma época, o bueno, un medio siglo después, un siglo después, empiezan todos los movimientos que se van hacia todos los extremos, que es la ortodoxia, bueno, más acertadamente la neortodoxia, con el Rav Hirsch Zatzal, y el reformismo, y empiezan los conservative, y empiezan un montón, luego se van hasta Estados Unidos y empiezan ya a desarrollar más la idea con el Rav Soloveitchik, y empieza a desarrollarse la idea de que el judaísmo es una religión. Pero esto es solo a partir del siglo XVIII, y esto es lo que estamos hablando, es específico para Europa. ¿Cómo vamos de tiempo, Jack? Bien, ¿ah? Muy bien. Te siga que acá todos estamos felices. Y el Imperio Prusiano, que es donde se empiezan a difundir estas ideas de que